8 de la mañana, 10 minutos. A esta hora nos acompaña en Hablemos Temprano Monseñor Mauricio Vélez. Él es el obispo auxiliar de Medellín, un hombre que siempre estuvo atento a esas oraciones, a esas peticiones por la salud del Papa Francisco. Monseñor, nos da mucha alegría verlo, saludarlo, aunque sea con este motivo que lamentamos los católicos en el mundo. Andrea y Andrés, un saludo fraterno, un saludo cordial. Ciertamente nos levantamos hoy con esta noticia de cómo el Papa Francisco camina hacia la casa del Padre. Su obra, su legado, su historia, pues para todos y cada uno de nosotros es muy importante. Estamos hablando del pontífice, estamos hablando del Papa Francisco. Estamos hablando del primer papa latinoamericano en la historia de la Iglesia y estamos hablando, como bien lo describían allí en estudio tanto Andrés como Andrea, la historia del Papa es de exaltarla y de valorarla, y ciertamente lamentamos su deceso, pero también con un signo de esperanza vemos cómo Dios lo abraza en el tiempo de Pascua y cómo tuvo la posibilidad de llegar al mundo entero a través de los medios cuando en Plaza San Pedro nos regaló la bendición Urbi et Orbi, y cómo el mensaje de esperanza no se hacía esperar. El Papa, con sus pocas fuerzas, se hizo presente en Plaza San Pedro y con ello bendijo al mundo entero. Monseñor, buenos días. ¿Cómo describe justamente eso que usted está mencionando ahí? Parece increíble, ¿no?, que ayer haya estado en público en la Plaza de San Pedro con sus pocas fuerzas, dándole un saludo de Pascua a todos los católicos del mundo, a quienes estaban presentes ahí en el Vaticano, y que horas después Francisco fallezca. Andrés, fue muy maravilloso ver cómo cada ceremonia principal de la Semana Santa, siendo presidida por distintos cardenales, las homilías fueron preparadas por el Papa, porque lo vimos ayer, si bien su cuerpo estaba limitado, sus fuerzas estaban limitadas, uno veía su capacidad mental. De hecho, en Semana Santa tuvo una visita que fue el Jueves Santo a una de las cárceles allá en Roma, mostrando con su poca vitalidad su solidaridad para con la persona que sufre. A mí me parece que ese precisamente fue el gran legado del Papa Francisco. Fue la voz de los que sufren y fue el llamado a quienes podían llevar un cambio a nivel mundial, un llamado a la justicia, un llamado al respeto, un llamado a la exaltación de la dignidad humana. Cada cardenal, presidiendo la Eucaristía, nos regaló la homilía hecha por el Papa, que sería interesante volverlas a leer. Y ayer, previo a la bendición Urbi et Orbi, el solo llamado frente a el tema de las guerras, que haya paz, y lo dijo abiertamente: solo hay paz si el respeto llega a todos. Hablaba de esa cultura, de ese antisemitismo que va creciendo lamentablemente y que le va haciendo daño al mundo. Hablaba de los migrantes, hablaba de los desplazados, hablaba de los pobres, le hablaba a las potencias del mundo para que cesara la guerra y para que nos abriéramos definitivamente a la paz. Lo más maravilloso del Papa Francisco era su sensatez. Y repito, sus mensajes hay que leerlos, hay que releerlos, porque ese mensaje de ayer, domingo de Pascua, es el mensaje esperanzador para un cambio de cultura. Necesitamos la paz,
Con ese sentimiento murió el Papa Francisco. Monseñor, y también vale la pena decir y agradecerlo porque en Medellín fuimos privilegiados de contar con la presencia del Papa y ahí fue evidente pues eso que usted dice, su solidaridad para con las personas que sufren. Él quiso estar cerca de personas sencillas, rompió muchos protocolos y fue posible ver quién era realmente Jorge Mario Bergoglio, el Papa Francisco, más allá de cualquier título, tal vez él lo veía así, él era un ser humano extraordinario. Monseñor, ¿usted cómo recuerda esa visita a Medellín? Andrea, precisamente la semana pasada en las catequesis en Catedral hablábamos de los 20 grandes argumentos del Papa en su visita a Colombia en septiembre del año 2017. Cuando el Papa llega a Medellín, recordemos que esa mañana fue lluviosa y todo lo que estaba previsto en el protocolo que del José María Córdoba bajaba al aeropuerto en helicóptero no fue posible. Recuerdo que ante el invierno tuvieron que venir por tierra. El helicóptero lo pusieron un poco más adelante para mirar si la parte climática permitía alzar vuelo y llegar al aeropuerto. Tampoco fue posible. Tan pronto la gente supo que venía en carro desde el José María Córdoba al Olaya Herrera, nos maravilló cómo la gente salió a las calles para verlo pasar, muchos hasta en pijama, porque fue algo que era inesperado. Tan pronto el Papa fue bajando, descendiendo a la ciudad, dijo que Medellín era una ciudad verde, y ciertamente nosotros la vemos todo el tiempo, pero nunca nos detenemos a mirar las características propias de nuestra ciudad, y el Papa lo dijo, es una ciudad verde. Él, al llegar, se dispuso para la celebración eucarística, al encuentro con los niños en hogares San José, en la Macarena, con las familias y tantas personas. Y fíjense cómo el Papa aquí en Medellín nos hizo un llamado a la cordura, nos hizo un llamado al respeto, nos hizo un llamado a que desmontáramos la mentira. Y fue cuando nos dijo allí en la Macarena que el diablo entra por el bolsillo. Los mensajes del Papa eran mensajes muy sencillos, muy prácticos, con una ventaja. El Papa tenía conocimiento del país y cada mensaje del Papa era Pedro quien nos llamaba a nosotros al respeto, a volver a la justicia y a trabajar por la paz. El Papa Francisco nunca fue indiferente a la situación de Colombia y menos de nuestra ciudad. Y por eso todos sus discursos nos llevaban a que tuviéramos esa capacidad de convivencia, ese respeto por el otro, esa valoración de la dignidad humana. Y por eso esas palabras del Papa, que en su pontificado, no nos dejemos robar la alegría, no nos dejemos robar la esperanza, es para decirnos a todos que no nos debemos dejar robar el futuro. Era un Papa de la gente, un Papa misericordioso, el Papa de la esperanza. Y fíjense cómo parte de este mundo regalándonos el jubileo de la esperanza, con una antesala, el año de oración. Él nos quiere personas de oración, abiertos a la esperanza, y por ahí va precisamente el legado del Papa Francisco. Monseñor, ¿usted qué recuerda de ese contacto con el Papa Francisco cuando vino aquí a Medellín? Ahí estaba hablando de todos esos acontecimientos que también parecían increíbles, el hecho de que se haya tenido que movilizar desde el aeropuerto hasta Medellín en carro y que todas las personas hayan podido salir ahí a la Avenida de Las Palmas a recibirlo, a aplaudirlo, a darle su cariño. Pero más allá de eso, usted como obispo auxiliar de Medellín, ¿qué recuerda de esa visita? Si tuvo la oportunidad de tener un diálogo con él, ¿en qué términos fue? ¿Qué nos puede contar? Yo lo describí, sí, Andrés, lo describiría en dos momentos. El primero, cuando el Papa
llega al aeropuerto La Herrera, la agenda venía atrasada y no había posibilidades de dar la vuelta por el aeropuerto en el papamóvil. El señor arzobispo, Monseñor Ricardo, cuando escuchó que se cancelaba el recorrido por el aeropuerto, de inmediato habló con él y le dijo: Santo Padre, no me haga esto. Aquí hay personas que desde ayer están en el aeropuerto ubicándose para poderlo ver pasar. Hay mucha gente en este aeropuerto que desea verlo. Así sea un momento, pero hagámoslo. Por favor, no me cancele el recorrido por la pista del aeropuerto. Y el Papa lo escuchó y le acogió la sugerencia. Ese era el Papa Francisco. El Papa Francisco era un hombre que dialogaba, un hombre que escuchaba. Y cuando él le dijo, la gente vino desde el día de ayer a ubicarse para verlo pasar, eso de inmediato le cambió su parecer. Y fue cuando se subió al papamóvil, muy veloz, ciertamente, pero hizo el recorrido como una acogida de nuestro arzobispo, Monseñor Ricardo. Lo segundo fue un momento muy bello en el almuerzo privado en el seminario de Medellín. Hablamos de temas como la velocidad con la cual pasó por el aeropuerto y le pusimos una pequeña broma que le iba a llegar una fotomulta por esa velocidad dentro del aeropuerto. Él valoró mucho que Monseñor Ricardo le haya cambiado su parecer. Hablamos de el arreglo, esa gran silleta con flores naturales que estaba en el templete. Se maravilló de las orquídeas, preguntó por las orquídeas, los colores, y Monseñor Ricardo también le dio una explicación, una flor propia de nuestra tierra que es bella. Seguidamente hablamos cómo en el aeropuerto donde él había presidido, ahí había muerto Carlos Gardel, se habló un poquitico de los tangos. Eso fue una conversación muy humana, muy fraterna, muy descomplicada, salida de todos los protocolos. Y él se gozó ese momento porque fue un almuerzo de diálogo, de sonrisas, de anécdotas, de conocer más de nuestra tierra sin todo ese protocolo que se maneja con la visita de un pontífice. Qué maravilla, qué bellos recuerdos, Monseñor. Y además también vimos al Papa Francisco con sombrero, carriel, mejor dicho. El Papa, como usted dice, Monseñor, se gozó esa visita y los hizo gozar también a ustedes que tuvieron el privilegio de tenerlo cerca. Monseñor, ¿se ha hablado si va a haber algún tipo de celebración aquí en Medellín, algún homenaje, o eso todavía está por definir con Monseñor Ricardo Tobón? Previo a esta entrevista estuve hablando con Monseñor Ricardo. Estamos esperando que se informa desde el Vaticano. Hoy están pues con todo el proceso que se hace con la Clínica Gemelli de diagnosticar oficialmente la muerte del Papa Francisco. Ya el vocero del Vaticano nos dirá cómo va a ser el proceso en la velación. Recordemos que el Papa Francisco pidió expresamente que quería ser enterrado en la Basílica Santa María la Mayor, que ya no se tendrían esas ceremonias tan largas como en los papas anteriores. Entonces estamos a la espera que el vocero del Vaticano nos diga al mundo entero cómo va a ser el funeral del Papa Francisco. Con el señor arzobispo, hablando con él, vamos a organizar una celebración eucarística en la Catedral Metropolitana. Vamos a organizar el día y la hora, se los estaré informando, porque es la manera de que las iglesias particulares entren en comunión con la celebración del pontífice, con la celebración del Papa, con la celebración de este hombre grande que nos dijo que no balconeáramos el mundo, que oliéramos a oveja,
que pudiéramos estar atentos a los que sufren, que pusiéramos nuestro corazón en el tema de los migrantes. Y recuerden que la familia de él, que era italiana, migraron a Argentina. Él es de familia de migrantes y por eso el tema tan sensible para él. El Papa Francisco se merece todo el respeto de la Iglesia universal. Y por eso estaremos atentos y ciertamente en nuestra Catedral Metropolitana, presidida por Monseñor Ricardo, nuestro arzobispo, tendremos también la Eucaristía para pedirle a Dios que la casa del reino, el reino de Dios, sea para este hombre que fue servidor de la humanidad. Monseñor, agradeciéndole este contacto con Noticias Telemedellín y con Hablemos Temprano en este especial periodístico que hemos querido hacer de cuenta del Papa Francisco, de su gran obra. Quisiera preguntarle, o quisiera hacerle la última pregunta. Usted hablaba ahorita al inicio de este contacto, de esta entrevista, sobre el legado del Papa Francisco. Yo creo que uno de los principales legados son sus encíclicas. ¿Qué podemos decir de ello? 3 encíclicas del Papa Francisco. Sí, miren, lo más maravilloso del Papa con sus encíclicas es que precisamente su lenguaje es coloquial. Lo decía hace poco en una conferencia. El Papa Francisco tuvo la capacidad de hablarle a la gente de a pie. Si bien los pontífices anteriores tenían una rica doctrina, un magisterio con un nivel muy elevado, se necesitaba un papa que nos pudiera hablar sobre el amor, sobre la familia, sobre la Iglesia, en una forma tan sencilla que fuera comprensible absolutamente para todos. Ahí considero que el Papa Francisco marcó diferencia, porque tomó ejemplos del día a día, tomó situaciones del día a día, y lo más bello, esa realidad que viven nuestros pueblos y que vive nuestra gente, la elevó a la categoría de la esperanza. Tuvo la sabiduría para poner el Evangelio en la lectura de la realidad del mundo actual, de aquellos que por buscar un sueño morían en sus travesuras por un océano, de aquellos que llegaban a puerto seguro de pronto humillados o con la intención de devolverlos a sus tierras. ¿Cómo tocaba la puerta? Volviéndose voz de los que no tenían voz, rostro de los que no tenían rostro. Y si miramos las encíclicas, sus exhortaciones, nos encontramos una lectura del sufrimiento del mundo abierto siempre a la esperanza, a la luz del Evangelio. Ese es el legado. Y ahí está la sabiduría del Papa Francisco. Sin discursos rebuscados, nos creó la conciencia que para lograr justicia, orden y paz necesitamos amor, necesitamos compromiso, necesitamos el respeto de los unos para con los otros. Y fíjense cómo ese llamado tan fuerte a esa política de migración o a esa política de los Estados Unidos de deportación recibió al vicepresidente de los Estados Unidos, y me imagino que les habló del respeto para con los migrantes y de la injusticia que se está cometiendo sacando estas personas que buscan un sueño y que, estando en un país, siempre buscan la oportunidad y no la deportación. Ahí el Papa Francisco tenía una claridad, siempre tenía el conocimiento del mundo y la capacidad de hablar con la verdad.
Pues Monseñor Mauricio Vélez García, obispo auxiliar de Medellín, ha sido un gusto tenerlo hoy, lo acompañamos, le enviamos un abrazo solidario para que entre todos los seguidores, los admiradores del Papa Francisco, pues encontremos el consuelo, pero sobre todo, como usted dice, la esperanza que significa su muerte y las circunstancias como se ha dado. Monseñor, un gusto saludarlo, cuídese mucho. Andrea y Andrés, gracias, y a todos ustedes. Oremos por el Papa y gratitud inmensa para con Pedro, el Papa Francisco.